Salmo 136. La eterna misericordia de Dios. El Salmo 136 es un salmo especial, con cada uno de sus 26 versículos repitiendo la frase, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 118 repite esa afirmación 5 veces. A lo largo de las escrituras hebreas, la frase tiene un sentido litúrgico, como si el pueblo de Israel reunido dijera o cantara esto en respuesta a la dirección de los levitas que dirigían el canto y la adoración. Esdras 3:11 indica que este estímulo era parte de un cántico receptivo entre el pueblo de Dios, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. La oración se usa varias veces en el Antiguo Testamento, cada vez en el contexto de algún tipo de alabanza o declaración pública. Porque para siempre es su misericordia se encuentra en el Salmo de alabanza de David registrado en una Crónicas 16:7, 16:34. En las asignaciones de los sacerdotes en los días de David, una Crónicas 16:41. En la alabanza de Israel en la dedicación del templo de Salomón, 2 Crónicas 5:13, 7:3, 7:6. En el registro de la victoria del Señor sobre los amonitas mientras alababan, 2 Crónicas 20:21. En la futura alabanza de Israel después de la destrucción sufrida en la conquista de Babilonia, Jeremías 33, 10-11. En la dedicación del templo de Esdras, Esdras 3:11. Imaginamos una gran multitud del pueblo de Dios reunido en los patios del templo. Un sacerdote o levita gritaría una razón para dar gracias a Dios, y su pueblo respondería con, porque para siempre es su misericordia. En la tradición judía, el Salmo 136 ha sido llamado el Gran Ayel, o Gran Salmo de Alabanza. No usa las palabras aleluya, pero se le llama el Gran Ayel por la forma en que ensaya la bondad de Dios con respecto a su pueblo y los alienta a alabarlo por su amor misericordioso y constante. James Montgomery Boyce. A. La misericordia eterna de Dios desde el principio de los tiempos. 1:1-4. La misericordia eterna de Dios en su naturaleza esencial, quien Él es. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, al igual que en el salmo anterior, el Salmo 136 da gracias y alabanza a Dios por su bondad. El hecho de que Dios es bueno es fundamental para todo lo que es y hace. Sabemos que Dios es amor, 1 Juan 4:8 y 4:16, y que el amor es una expresión de su bondad. Esta es una razón maravillosa para darle alabanza a Yahvé. Y dar alabanza no es todo el significado de esta palabra, y por lo tanto nos llama a una adoración reflexiva y agradecida, explicando lo que sabemos o hemos encontrado de la gloria de Dios y sus obras. Kidner. 2. Él es bueno más que todos los demás. De hecho, solo Él es bueno en el sentido más elevado. Él es la fuente del bien, el bien de todo bien, el sustentador del bien, el consumador del bien y el compensador del bien. Por esto se merece la constante gratitud de su pueblo. Spurgeon. 3. Debido a que fuimos hechos a imagen de Dios, Génesis 1, 26-27, sabemos algo de lo que es bueno. Sin embargo, hemos caído, Romanos 5:19, y nuestro conocimiento del bien está corrompido. Sin embargo, todo nuestro concepto del bien tiene sus raíces en Dios y su bondad. 4. Aquellos que cuestionan la bondad de Dios lo hacen de acuerdo con algún estándar de lo que es bueno y lo que es malo. La mera existencia de ese estándar los conecta con algo más allá de ellos mismos de regreso al Creador que los hizo a su imagen. B. Porque para siempre es su misericordia. Esta es la primera de 26 veces que esta frase se repite en este salmo. Probablemente fue la respuesta de la congregación de Israel a cada primera línea hablada por los sacerdotes o levitas. Y 1 Crónicas 16, 37-41 sugiere que para siempre es su misericordia se cantaba diariamente como parte de los sacrificios matutinos y vespertinos. 2. La mayoría de los himnos con un coro sólido y sencillo se convierten en los favoritos de las congregaciones, y este seguramente ha sido uno de los más queridos. Spurgeon.
3. La mayor demostración de la misericordia eterna de Dios se vio en la persona y obra de Jesucristo, el Salvador del mundo. C. Porque para siempre es su misericordia. La declaración proclama que el his, misericordia, de Dios nunca termina y siempre será dado a su pueblo. Y misericordia es la traducción de la gran palabra hebrea his, que puede entenderse como la gracia de Yahvé, su amor leal, su pacto de amor para con su pueblo. Algunos eruditos han enfatizado demasiado su aspecto de pacto, tomando demasiado sentimiento de la palabra. His combina la lealtad a un pacto, con el amor verdadero y la misericordia. 2. Durante siglos se tradujo con palabras como misericordia, bondad y amor. En 1927, un erudito llamado Nelson Glueck, entre otros, argumentó que la idea real detrás de his era lealtad al pacto y no tanto amor o misericordia. Sin embargo, muchos no estuvieron de acuerdo y no hay una buena razón para cambiar la comprensión de his que se ha tenido desde hace mucho tiempo y tomarla como una palabra que enfatiza principalmente la lealtad al pacto. Ver R. Laird Harris sobre his en Diccionario Teológico del Antiguo Testamento. De alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Se encuentran repetidamente razones para agradecer y alabar a Dios. Aquí cada razón está relacionada con quién es Dios. Él es más grande que cualquiera de los supuestos dioses o señores de las naciones. Esta idea se puede extraer de Deuteronomio 10:17. Y, Señor. Dios. Señor, las estrofas iniciales se refieren a aquel a quien se hace referencia en todo el texto, mediante los tres grandes nombres por los que se le conoce: Jehová, el título de gracia, versículo 1, Elohim, el nombre de la fuerza, versículo 2, y Adonai, el título de soberanía, versículo 3. Morgan. 2. Señor de los señores. Todos los señores en plural se resumen en este Señor en singular. Él es más señorial que todos los emperadores y reyes condensados en uno. Spurgeon. Al único que hace grandes maravillas. El pueblo de Dios es invitado a alabarlo como el Dios de verdadero poder y milagrosas maravillas. La mayor parte del resto de este salmo describe muchas de estas grandes obras, que fueron y son una expresión de su gran misericordia, su his para con su pueblo. Y los atributos aquí mencionados son los de bondad y poder. Uno, lo hace dispuesto; el otro, capaz de salvar. ¿Y qué podemos desear más, sino que siga haciéndolo? Orne. 2. Sus obras son todas grandes en maravilla, incluso cuando no son de gran tamaño. De hecho, en los diminutos objetos del microscopio contemplamos las grandes maravillas que incluso el telescopio puede revelar. Spurgeon. 3. Es cierto que solo Dios hace grandes maravillas, y las siguientes líneas nos dicen que la creación es el principio, no el final, de esas maravillas. 2. 5-9. La misericordia eterna de Dios en su obra como creador. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Aquí el cantor se remite a Génesis 1 y señala la obra creativa de Dios como una demostración de su misericordia eterna para con su pueblo. Y el Salmo analiza la historia de la creación desde un punto de vista original, cuando se despliega en coro, después de cada etapa de esa obra, que su motivo radica en la eterna misericordia de Jehová. La creación es un acto de amor divino. Maclaren. 2. Tan atrás como la creación, había viajado su ojo, y a lo largo de los tormentosos y turbulentos días pudo detectar el hilo plateado de la misericordia. Que tuviéramos sus ojos para ver siempre el amor de Dios. Meyer. 3. No hay pistas de hierro, con barras y pernos, para mantener los planetas en sus órbitas. Se mueven libremente en el espacio, cambiando constantemente, pero nunca cambiando, en equilibrio y armonía, balanceándose y meciéndose, inquietantes y perturbados, vuelan hacia adelante, cumpliendo con certeza infalible sus poderosos ciclos. Todo el sistema forma una gran y complicada pieza de maquinaria celestial, círculo dentro de círculo, rueda dentro de rueda, ciclo dentro de ciclo. Los orbes del cielo, citado por Spurgeon.
B. Al que extendió la tierra sobre las aguas. En esta sección, la obra de Dios como creador se describe con elementos de los primeros 4 días de la creación. Génesis 1:19. Debido a que cada uno de estos es una expresión de su infinita misericordia hacia su pueblo, podemos decir que Dios creó los cielos y la tierra con su pueblo en mente. Y los cielos arriba y la tierra abajo declaran la sabiduría de su gran Hacedor, y proclaman en voz alta, a un oído inteligente, la divinidad de la mano que los formó. Los cielos muestran el amor de Dios al hombre, la tierra enseña el deber del hombre para con Dios. Orne. 2. Pablo hizo eco de las mismas verdades en Listra cuando enseñó a los gentiles allí que Dios ha mostrado bondad al darles lluvia del cielo y cosechas en sus estaciones. Él les da de comer en abundancia y llena de gozo sus corazones. Hechos 14:17. Boise. 3. El tema de la creación en este salmo invita al cristiano a no discutir sobre teorías cosmológicas, sino a deleitarse en su entorno, conocido por él no como un mero mecanismo, sino como una obra de amor inquebrantable. Ningún incrédulo tiene motivos para semejante calidad de gozo. Kidner. B. La misericordia eterna de Dios para con su pueblo. 1:10-15. La eterna misericordia de Dios en la liberación de Egipto. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. El salmo anterior mencionó la liberación de Egipto y la muerte de los primogénitos. Salmo 135, 8-9. Aquí nuevamente Dios es alabado como aquel que rescató a Israel de su esclavitud y degradación en Egipto, otra expresión de su eterna misericordia. Y el cantor relata las grandes maravillas de Dios que fluyen a la perfección desde la obra de creación descrita en Génesis 1 hasta la obra de liberación descrita en Éxodo. Consideramos correctamente, o deberíamos considerar, el relato del Éxodo como histórico, que describe lo que realmente sucedió. Por lo tanto, el contexto y el fluir de este salmo demuestra que lo que Dios describió en Génesis 1 realmente sucedió. El salmista no los trata de manera diferente, como si uno fuera una leyenda y el otro una historia real. B. Al que dividió el mar rojo en partes. Dios no solo sacó a los israelitas de Egipto, sino que también los liberó del intento de Faraón de volver a capturarlos. Por misericordia a Israel, Dios arrojó al Faraón y a su ejército en el mar rojo. Y el uso que Dios hace de la historia en este salmo es importante. Como en muchos otros lugares de las Escrituras, Dios usó su obra en el pasado para dar esperanza, fe y confianza a su pueblo tanto en el momento como en el futuro. 2. La palabra para dividir el mar rojo es peculiar. Significa cortar en pedazos o en dos, y se usa para cortar por la mitad al niño en el juicio de Salomón, 1 Reyes 3:25, mientras que la palabra, partes, 2, es un sustantivo de la misma raíz, y se encuentra en Génesis 15:17. Para describir las dos porciones en las que Abraham partió los cadáveres. Así, como con una espada, Jehová partió el mar en dos, y su pueblo pasó entre las partes, como entre las mitades del sacrificio del pacto. McLaren. 3. Y arrojó a Faraón y a su ejército, como en hebreo, sacudir. La palabra se aplica a un árbol que se sacude su follaje, Isaías 33:9. La misma palabra se usa en Éxodo 14:27. Y el Señor derribó, sacudió, a los egipcios en medio del mar. Barnes, citado en Spurgeon. 2:16-22. La misericordia eterna de Dios desde el desierto hasta la tierra prometida. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. A Sehón rey amorreo. Porque para siempre es su misericordia. Y a Ag rey de Basán. Porque para siempre es su misericordia.
y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Esta breve declaración es un recordatorio de muchos actos poderosos y amorosos de Dios. Yahvé proporcionó a Israel guía, alimento, agua, estructura, liderazgo, sanidad, victoria y muchas otras cosas en el desierto. Y fue un milagro asombroso de Dios apoyar a tantos cientos de miles de personas en un desierto totalmente privado de todas las cosas básicas para la vida del hombre, y eso durante 40 años. Clarke. 2. A través de ese vasto y aullante desierto, donde no había camino ni provisión, a través del cual nadie sino el Dios Todopoderoso podría haberlos conducido con seguridad. Pole. 3. Esta fue una gran demostración de la misericordia inagotable de Dios. Su conducta en el desierto puso a prueba su misericordia de la manera más severa, pero soportó la tensión. Muchas veces los perdonó, y aunque los hirió por sus transgresiones, esperó para ser misericordioso y rápidamente se volvió hacia ellos con compasión. Spurgeon. B. Al que hirió a grandes reyes. El salmo anterior describió la derrota de Seón, rey de los amorreos, y Ag, rey de Basán, así como la entrega de Canaán a Israel como herencia. Salmos 135, 10-12. Todas estas fueron demostraciones de la infinita misericordia de Dios. Y grandes reyes, grandes, como los tenían en cuenta en aquellos tiempos, cuando casi toda ciudad pequeña tenía su rey, Canaán tenía 30 y más de ellos. Grandes también en lo que respecta a su estatura y fuerza, porque eran de la raza de los gigantes, Deuteronomio 3, 11-13, Amós 2:1. Trap. 2. El Señor, que hirió a Faraón al comienzo de la marcha por el desierto, hirió a Sehón y Ag al final de esta. Spurgeon. 3. Y mató a reyes poderosos. ¿De qué les sirvió su fama? Al oponerse a Dios, se volvieron infames en lugar de famosos. Sus muertes hicieron que la fama del Señor aumentara entre las naciones, mientras que su fama terminó en una vergonzosa derrota. Spurgeon. 3. 23-25, la misericordia eterna de Dios en la liberación y ayuda continuas. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. El cántico hace una transición aguda pero hábil, de las grandes maravillas de Dios del pasado a su ayuda fiel en el presente. Es bueno para nosotros mirar al pasado en busca de evidencia de que para siempre es su misericordia, pero es aún mejor para nosotros ver la evidencia en nuestros días. Y, después de todo, su gran amor permanece para siempre, y el estribillo está diseñado para mostrar la relevancia de cada acto de Dios para cada cantante del Salmo. Kidner. 2. Y nos rescató de nuestros enemigos. El pecado es nuestro enemigo, y somos redimidos de él por la sangre expiatoria. Satanás es nuestro enemigo y somos redimidos de él por el poder del Redentor. El mundo es nuestro enemigo, y el Espíritu Santo nos redime de él. Spurgeon. B. El que da alimento a todo ser viviente. El salmista le pide al pueblo de Dios que lo alabe y le agradezca no solo por su obra como libertador, sino también como proveedor. Esta es más evidencia de la misericordia inagotable de Dios, que se extiende a todo ser viviente, no solo a Israel. Y alimento a todo ser viviente, por cuya providencia universal todo ser intelectual y todo animal es sostenido y preservado. El designar alimento a todo ser viviente, y ese tipo de alimento que se adapta a su naturaleza, y la naturaleza y los hábitos de los animales se diversifican infinitamente, es una prueba abrumadora de la maravillosa providencia, sabiduría y bondad de Dios. Clarke. 2. Prometió a Noé y a todo ser viviente, sostenerlo con su gracia. Cf. Génesis 9, 8-17. Aquí el salmista hace uso de las palabras, todo ser viviente, y así hace una alusión a la promesa de Dios. Cf. Gen 9:11, 15-17. Van Gemeren. 4. 26. Gratitud al Dios de eterna misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Dios de los cielos. Al dirigirnos a hacer esto, el salmista no solo tenía en mente nuestra gratitud apropiada, sino que también nos recuerda que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios de los cielos. Él es el Dios que realmente existe y realmente reina. Y Dios de los cielos, por lo tanto, el llamado final a la alabanza, que completa el salmo haciendo eco de su comienzo, no lo nombra por el nombre que implicaba la relación especial de Israel, sino por el que otros pueblos podían dirigirse a él y lo hacían, el Dios del cielo, de quien desciende todo bien sobre toda la tierra. McLaren. 2. Su misericordia al proporcionar el cielo para su pueblo es más que todo el resto. Trapp. B. Porque para siempre es su misericordia. El cantor nos ha dado muchas razones para responder a Dios con esta declaración, y estamos persuadidos. La misericordia inagotable de Dios, su bondad, su gracia, su amor leal nunca dejará de encontrar una manera de bendecir y ayudar a su pueblo. ¿Y crees que tal misericordia te va a fallar? Es para siempre. Te inquietas y te irritas como un niño inquieto, pero no puedes caer de los brazos de la misericordia de Dios. Meyer. 2. Spurgeon sugirió muchas cosas que el Salmo 136 en su conjunto enseña. El pasado, el presente o el futuro no acabarán con su misericordia. Las tormentas de la vida no terminarán con su misericordia. La distancia de sus amados no terminará con su misericordia. La muerte misma no acabará con su misericordia. La misericordia interminable de Dios debería hacernos misericordiosos con los demás. La misericordia interminable de Dios debería hacernos tener esperanza por los demás. La misericordia interminable de Dios debería hacernos sentir esperanzados por nosotros mismos. 3. Una noche de febrero del 358 DC, el padre de la Iglesia, Atanasio, celebró un servicio de toda la noche en su iglesia en Alejandría, Egipto. Había estado liderando la lucha por la filiación eterna y la deidad de Jesucristo, sabiendo que la supervivencia del cristianismo dependía de ello. Tenía muchos enemigos, por razones políticas incluso más que teológicas, y estos movieron el poder del gobierno romano en su contra. Esa noche la iglesia fue rodeada por soldados con espadas desenvainadas. La gente estaba asustada. Atanasio anunció con calma el canto del Salmo 136. La vasta congregación respondió, tronando 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Cuando los soldados irrumpieron por las puertas, el canto los asombró. Atanasio mantuvo su lugar hasta que la congregación se dispersó. Luego él también desapareció en la oscuridad y encontró refugio con sus amigos. Boyce. 4. Muchos ciudadanos de Alejandría fueron asesinados esa noche, pero la gente de la congregación de Atanasio nunca olvidó que aunque el hombre es malo, Dios es bueno. Él es superlativamente bueno y su amor es para siempre. Boyce. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl